Hay hielo en mitad de un desierto a 40 grados, y nadie lo ha traído en camión ni lo ha bajado de una montaña esa mañana. Se fabricó ahí mismo, sobre la arena, en un lugar donde el agua que dejas al sol desaparece en minutos, sin electricidad, sin un motor, sin una sola pieza que se mueva en toda la estructura. Y no fue una vez, ni el capricho de un rico que pagó una fortuna por un helado. Hubo hielo así todos los veranos, durante siglos, guardado en pleno agosto en el sitio más caliente que puedas imaginar. Eso es lo que abre este expediente, y es exactamente lo que has venido a ver. ¿Cómo se puede fabricar hielo en un desierto sin enchufar nada? Te lo vamos a enseñar, y antes de lo que crees. Pero debajo de esa pregunta hay otra mucho más grande. Una que no es sobre el hielo ni sobre Persia, sino sobre ti. Y también va a salir a la luz en este archivo. No hablamos de un truco de feria que alguien improvisó una tarde para asombrar a un visitante. Era un sistema montado y reglado, con un oficio a su cargo, una rutina fija y un margen de error que no perdonaba. Y tenía una regla extraña, casi absurda vista desde fuera. El trabajo había que hacerlo antes de que saliera el sol, no después, no a media mañana. Antes del amanecer, con el desierto todavía a oscuras y con una prisa que, contada así, no parece tener ningún sentido. Porque, ¿qué puede haber en mitad de un desierto que solo exista mientras es de noche y se esfume en cuanto el sol toca la arena? La respuesta a esa pregunta es justo lo que convierte un montón de barro en algo que tu casa, con 2000 años de ventaja, todavía no sabe hacer. Lo primero que uno piensa al oír esto es que se ha exagerado con el paso de los años, una de esas historias que crecen de boca en boca hasta convertir el hielo del abuelo en un milagro imposible. Salvo por un problema muy inconveniente para esa teoría, aquellas construcciones siguen en pie. Hoy mismo, se pueden tocar, se pueden medir, y sus cúpulas de barro se recortan contra el cielo del desierto como enormes colmenas de tierra. No hay que fiarse de ninguna leyenda familiar ni creerse nada de palabra, porque el objeto está sobre el terreno, delante de quien quiera ir a verlo. Llegaron ingenieros con sus aparatos esperando encontrar una curiosidad folclórica de otro tiempo, y se encontraron de frente con algo muy distinto. La respuesta es el frío de la propia noche. En un desierto el aire es tan seco y el cielo está tan despejado que, en cuanto cae el sol, el calor acumulado durante el día escapa hacia arriba sin una sola nube que lo retenga, y la temperatura se desploma de golpe. El agua repartida en capas muy finas junto a un muro se congela sola durante la madrugada, sin que nadie tenga que enfriar nada ni gastar nada. Ahí está la clave que deshace el enigma, porque en realidad no hay enigma. Nadie fabricaba frío en aquel desierto. Todo el ingenio consistía en atrapar el hielo que la noche regalaba, recogerlo antes de que el sol lo tocara y encerrarlo bajo 2 metros de barro y tierra donde el calor del día no lo alcanzara nunca. El desierto ponía el frío. Ellos solo tuvieron que no dejarlo escapar. Y a esa construcción de barro que lo guardaba le pusieron un nombre que significa, literalmente, hueco de hielo. Yakhchal. Por fuera, un yakhchal es una cúpula cónica de adobe de entre 10 y 18 metros de altura, con unos muros que en la base superan los 2 metros de grosor y se van afinando a medida que suben, y con un depósito excavado bajo tierra del que se han llegado a citar volúmenes de hasta 5000 metros cúbicos. Todo ello levantado con un mortero de arcilla, cal, ceniza y fibra capaz de resistir la humedad y de frenar el paso del calor. Ni una junta metálica, ni un tubo de gas, ni un contador girando en ninguna parte. Se atribuye a la Persia de hace unos 2400 años, aunque su antigüedad exacta es un terreno resbaladizo que este archivo pisará más adelante con cuidado, porque hay ahí una trampa en la que casi todo el mundo cae. Ciudades como Isfahán llegaron a tener muchos, y ni siquiera eran solo cosa de reyes. Algunos eran de uso privado, y con aquel hielo se preparaba faloo odei, un postre helado persa que todavía hoy se sirve, y el yakhchal casi nunca trabajaba solo. En esas mismas ciudades se alzaban unas torres verticales que sobresalen de los tejados como chimeneas altísimas, huecas por dentro y huecas a propósito. Se llaman Bajir, torres de viento, y hay una ciudad, Yazd, a la que todavía se conoce como la ciudad de las torres de viento. La más célebre de todas, la del jardín de Dowlatabad, es octogonal y ronda los 33 metros de altura. 33 metros de barro y madera cuyo único oficio era enfriar el aire de una vivienda. Hay un documento en este expediente que aún no ha salido a la luz, y es el que explica cómo esa torre seguía enfriando incluso los días en que no soplaba ni una brizna de viento. Cuando ese documento se abra, el aparato que ahora mismo tienes colgado en la pared te va a parecer carísimo para lo poquísimo que hace. Es fácil suponer que todo esto solo podía servir en un desierto. Y justo aquí este expediente cambia de rumbo, porque no es verdad. Fabricar hielo,
Eso sí necesitaba las noches heladas de un clima seco, pero refrescar el aire de una casa sin gastar un vatio es una cosa muy distinta, y esa no depende de la arena ni de Persia ni de que fuera haga 40 grados. Lo que hacía funcionar de verdad a estas construcciones no era el lugar donde estaban, era una forma concreta de entender cómo se comporta el calor y de ganarle la partida con el propio edificio, en vez de con una máquina enchufada a la red. Esa forma de pensar funciona en un desierto y funciona muy lejos de él. Y ese es el punto exacto en el que este archivo deja de hablarte de una nevera antigua para empezar a hablarte de algo que te toca de cerca. ¿Por qué dejamos de construir así? Porque mientras aquella nevera de barro no gastaba absolutamente nada, lo que vino a sustituirla gasta una barbaridad. El sector de la construcción se lleva alrededor del 40% de toda la energía del planeta y produce cerca del 30% de las emisiones de dióxido de carbono. Y solo enfriar el aire, únicamente los aparatos de aire acondicionado y los ventiladores, consume en torno al 20% de toda la electricidad que usan los edificios del mundo entero. Una quinta parte del total dedicada a apagar un calor que un montón de barro apagaba gratis, y la cifra ni siquiera va a bajar. Se calcula que la necesidad de enfriar se va a triplicar antes del año 2050. Así que la explicación cómoda, esa de que aquello se abandonó porque encontramos algo mejor, tiene un agujero enorme por el que se cae toda la historia. Ese agujero se ve todavía mejor cuando descubres quién está levantando torres de viento hoy con planos de arquitecto, permisos y presupuestos de millones. Las hay en el centro de visitantes del Parque Nacional de Zion, en Estados Unidos. Las hay en el Council House 2 de Melbourne, en Australia. Un edificio de oficinas premiado justamente por su consumo bajísimo, y conviene fijarse en ese detalle. Melbourne no es ningún desierto. Es una ciudad de clima templado, con sus veranos y sus inviernos, igual que tantas otras. Las hay también en Masdar, la ciudad experimental de los Emiratos Árabes Unidos, y en universidades y centros comerciales de medio mundo. No se levantan por nostalgia ni para decorar un vestíbulo, sino porque, cuando alguien se sienta a echar los números, salen a favor. Y hay un hilo que tira de esta historia mucho más atrás, porque la idea ni siquiera nació en Persia. En el Museo Británico se conserva una pintura sacada de la casa de un escriba egipcio llamado Neb Amun, fechada hacia el año 1300 a.C. En ella se ve una vivienda con un elemento colocado en el tejado cuyo único trabajo era capturar el viento y conducirlo hacia el interior de la casa. Eso es anterior al Imperio Persa, anterior a Roma, anterior a casi todo lo que sueles meter dentro de la palabra antigüedad. Llevamos más de 3000 años sabiendo enfriar una casa con la pura forma del edificio. ¿Cuántas cosas que la humanidad domina desde hace milenios ha llegado tu generación a dar por imposibles, solo porque nadie le enseñó nunca que se podían hacer sin enchufar nada? Todo aquel sistema, con sus cúpulas y sus torres, descansaba en realidad sobre una sola persona. Un oficio con nombre propio y con enorme respeto, el maestro del hielo. De él dependía la cosecha de frío de una comunidad entera, porque el revoco de aquellos muros había que revisarlo cada año, y una sola grieta sin reparar podía echar a perder el hielo de todo el verano. Una grieta. De su ojo y de sus manos dependía que en agosto hubiera frío o no lo hubiera para todo un pueblo. Guarda bien la imagen de ese hombre recorriendo despacio una pared de barro en busca de fisuras, porque cuando este archivo te enseñe qué ocupa hoy su lugar, vas a comprender algo incómodo. Aquel maestro no lo sustituyó nadie mejor que él, lo sustituyó una factura que llega cada mes. Así llegamos a la única pregunta que de verdad ha traído aquí a cada uno de nosotros, la que no es sobre el hielo, ni sobre el desierto, ni sobre Persia. Si el calor se podía vencer sin gastar nada, si aquello funcionaba y sigue funcionando, si lo están reconstruyendo ahora mismo con dinero de verdad, ¿por qué acabamos dependiendo de una máquina y de un recibo para no pasar calor? ¿Quién lo decidió? ¿Cuándo se decidió? ¿Y qué recibimos nosotros a cambio de soltar algo que ya teníamos resuelto? Quédate hasta el final, porque en este archivo está esa respuesta, y no es la que estás imaginando. No vas a encontrar a ningún villano con nombre y apellidos esperando al fondo del expediente, y es precisamente por eso por lo que la verdad resulta mucho más difícil de digerir de lo que ahora mismo puedes suponer. Este archivo acaba de abrirse. Una sola grieta en una pared de barro podía echar a perder el hielo de todo un verano. Para que una fisura tan pequeña fuera una catástrofe tan grande, aquel hielo tenía que valer casi tanto como el oro. Y aquí aparece la primera trampa de este expediente, porque lo lógico sería pensar que guardar hielo era en sí mismo un prodigio, un lujo que solo Persia había sabido inventar. No lo era. Mucho antes de que se levantara la primera cúpula de barro en el desierto, media humanidad ya sabía guardar hielo, y lo hacía desde hacía siglos.
Lo que convierte a estos ingenieros en un caso aparte no es lo que ahora mismo estás imaginando, y para verlo bien hay que empezar por lo que hacían todos los demás. En la antigua China, más de 1000 años antes de Cristo, ya se cortaban bloques de hielo de los ríos helados en pleno invierno y se guardaban en pozos excavados y forrados de paja para gastarlos en verano. En Grecia y en Roma ocurría algo parecido. Se bajaba nieve prensada desde las montañas, se enterraba en fosas y se vendía después a precio de artículo de lujo. Guardar el frío del invierno para usarlo en agosto era una idea vieja, extendida y perfectamente conocida en el mundo antiguo. ¿Cuántas veces hemos dado por hecho que los pueblos de hace 3000 años vivían del todo a merced del clima, sin sospechar que ya habían encontrado maneras de doblegarlo que a nosotros ni se nos pasan por la cabeza? Esa imagen del antiguo indefenso frente a la naturaleza es cómoda, pero casi nunca es la verdadera. Pero fíjate en lo que todos ellos tenían en común, porque justo ahí está la diferencia que lo cambia todo. El chino, el griego y el romano no fabricaban el hielo, lo recogían. La naturaleza ya lo había congelado por ellos en algún lugar frío, en un río helado o en una cumbre nevada, y todo su trabajo consistía en ir a buscarlo, transportarlo y conservarlo. Todos ellos partían de un hielo que ya existía. En pleno desierto persa no había nada de eso. No había un río que se helara, no había una montaña nevada a mano de la que bajar bloques, no había ningún frío ajeno que salir a recoger. Y sin embargo, verano tras verano, allí había hielo. Esa es la línea exacta que separa a Persia de todos los demás, y es mucho más grande de lo que parece a primera vista. En el resto del mundo antiguo, el ingenio estaba en conservar un hielo traído desde fuera. En el desierto persa, el ingenio estaba en producirlo desde cero, sobre la arena llana, en un lugar donde a plena luz del día el hielo es sencillamente imposible. No salían a buscar el frío a ninguna montaña lejana, lo fabricaban en casa, noche tras noche, con lo que el propio desierto les regalaba gratis en la oscuridad. Guardar hielo lo sabía hacer medio mundo. Fabricarlo en el sitio más caliente del planeta no lo sabía hacer casi nadie. Y todavía queda por resolver algo aún más difícil: ¿de dónde sacaban lo único que un desierto, por su propia definición, no tiene? Porque para fabricar hielo hace falta agua, y un desierto es precisamente el lugar donde no la hay. No llueve, no hay ríos permanentes, y la poca que cae se evapora o se hunde en la arena antes de que pueda siquiera usarla. Y aún así, cada madrugada de invierno, aquellos operarios tendían agua en canales muy poco profundos y la dejaban congelarse hasta el amanecer. Litros y litros de agua, en mitad de la nada seca, un año tras otro, a lo largo de siglos enteros. La pregunta se impone sola y es tan buena como la del propio hielo: ¿de dónde salía toda esa agua en un lugar cuyo mayor rasgo es, justamente, no tenerla? La respuesta es una obra de ingeniería tan bien escondida que la mayoría de la gente que ha visto fotos de un Yakshal ni siquiera sabe que está ahí, bajo sus pies. Se llama Qanat, y es una de las mayores obras de ingeniería silenciosa de toda la antigüedad. Un Qanat es un túnel subterráneo, excavado a mano, que puede recorrer kilómetros por debajo del desierto para traer agua desde un acuífero lejano, a menudo al pie de una montaña, hasta el corazón mismo de una ciudad seca. Toda la conducción va enterrada, a resguardo del sol, para que el agua no se evapore por el camino. Desde la superficie apenas se ve nada, solo una hilera de pequeños pozos alineados que se pierde hacia el horizonte, como una costura de lunares cosida sobre la arena. En este archivo hay un plano de esa red subterránea que todavía no ha salido a la luz, y cuando lo veas entenderás que la cúpula de hielo era solo la punta visible de algo mucho más grande y mucho más antiguo, enterrado bajo los pies de toda una civilización. Aquellos túneles funcionaban solo con la pendiente del terreno, con la pura gravedad, sin una sola bomba ni una gota de energía que no fuera la de la propia cuesta. Ciudades enteras del Irán árido bebieron durante siglos gracias a esta red, y muchas de ellas siguen haciéndolo hoy. De uno de esos qanats se desviaba una parte del agua hacia los canales poco profundos que corrían junto a la cúpula, y era precisamente esa agua la que se congelaba en el frío cortante de la madrugada. Ya tienes resuelto el segundo enigma de este expediente. El agua no salía de la nada, salía de kilómetros de túnel abierto con las manos, un desierto, un río escondido debajo de la tierra y una cúpula de barro, trabajando juntos sin gastar más energía que la de la noche y la de la ladera. Junto a esos canales se alzaba además una pieza que casi nunca sale en las fotografías, pero sin la cual nada de todo esto se sostiene: el muro de sombra. Era un muro largo, orientado de este a oeste, colocado a propósito para que su sombra cayera sobre el agua durante las horas de sol y la mantuviera protegida del calor. Hasta aquí, todo parece cuestión de puro sentido común.
agua en sombra, noches frías, hielo por la mañana. Pero cuidado, porque la parte de verdad difícil nunca fue fabricar el hielo en una noche helada. Eso, con método y paciencia, casi cae por su propio peso. Lo verdaderamente asombroso, y lo que ni el río escondido ni la noche fría explican por sí solos, es cómo aquel hielo aguantaba sólido semana tras semana mientras fuera el desierto rozaba los 40 grados. Y esa es una historia que este archivo abre un poco más adelante. Queda un cabo suelto, y es uno que casi todo el mundo cuenta mal. Vas a encontrar repetido en 1000 sitios que los persas dominaban esta técnica hacia el año 400 a.C., y probablemente mucho antes. Suena rotundo, suena a dato cerrado y verificado. La verdad es bastante más incómoda, y también más honesta. La datación de estas cúpulas rara vez pasa de la comparación de estilos entre unas y otras. Apenas existen análisis de radiocarbono ni otras técnicas que fijen con seguridad su antigüedad real. Por eso lo correcto no es soltar una fecha exacta como si fuera un hecho probado, sino decir que se atribuye a la Persia de hace unos 2400 años. Y lo que descubres cuando tiras de ese hilo con cuidado no debilita la historia en absoluto. La vuelve más sólida. Este archivo no necesita inflar ninguna fecha para que la historia impresione, y no va a hacerlo nunca. Porque aunque rebajes la antigüedad hasta el terreno más prudente posible, lo que queda sigue siendo extraordinario. Una civilización que, hace como mínimo 20 siglos, fabricaba y conservaba hielo en pleno desierto sin motores, sin combustible y sin una chispa de electricidad. Da casi igual el siglo exacto. El prodigio no está en colocar una fecha impresionante debajo de la foto, está en el hecho desnudo. Cuando alguien tiene que exagerar la edad de algo para que te asombre, casi siempre es porque ese algo, por sí solo, no le basta. Aquí sobra con contar lo que de verdad hubo sin un solo adorno, y por eso mismo puedes fiarte de cada dato que salga de este expediente. Antes de seguir, apunta una imagen concreta y no la sueltes. Esa torre de 33 metros que se levanta sobre los tejados de Yazd, hueca por dentro y sin una sola pieza que se mueva. Vas a volver a ella dentro de un rato, porque de todo lo que este expediente guarda sellado, lo que ocurre en su interior es probablemente lo que más te va a costar creer. Hasta ahora hemos hablado de hielo, de agua escondida bajo tierra y de barro cocido al sol. La torre juega en otra liga completamente distinta, lo que hace con el aire caliente, y lo que sigue haciendo incluso los días en que no sopla ni una brizna de viento, es la clase de cosa que, una vez la entiendes de verdad, te obliga a mirar el techo de tu propia casa de otra manera. Todavía no la hemos abierto, así que el expediente ya tiene 3 cosas claras sobre la mesa. Que fabricar hielo en el desierto no era guardar el frío de otros, sino crearlo allí donde no existía. Que el agua venía de ríos enteros escondidos bajo la arena, y que, aunque no sepamos el siglo exacto, el prodigio es real y no necesita adornos de ningún tipo. Pero fíjate bien en lo que todavía no hemos abierto. Sabemos qué había allí y de dónde salía cada una de las piezas. No sabemos aún cómo un simple montón de barro conseguía mantener aquel hielo sólido durante meses enteros, bajo un sol capaz de derretir casi cualquier cosa. Y mucho menos sabemos por qué un sistema tan bueno, tan barato y tan silencioso terminó sustituido por una máquina y un recibo. Lo primero está a punto de salir a la luz. Lo segundo, todavía no. Un simple montón de barro, cocido al sol, manteniendo el hielo sólido mientras fuera el desierto rozaba los 40 grados. Esa es la imagen con la que se cerró la última página de este expediente, y es, con diferencia, la que menos sentido parece tener de todo lo que llevamos abierto. Fabricar el hielo en una noche helada, con paciencia y método, casi se entiende. Pero conservarlo intacto durante meses, semana tras semana, bajo un sol capaz de derretir la cera y de agrietar la tierra, es otra cosa completamente distinta. Y la respuesta a ese misterio no está en el hielo, ni en el agua, ni en la noche del desierto. Está, entera, en las paredes. En ese montón de barro que tu instinto acaba de despachar como algo tosco y primitivo. Y ahí, precisamente ahí, está la trampa más silenciosa de toda esta historia. Porque cuando te plantas delante de una de estas cúpulas, lo primero que hace tu cabeza, sin que se lo pidas, es rebajarla. Barro, adobe, cosa de otro tiempo, ingenio de gente que no tenía nada mejor. Ese reflejo tan cómodo, ese pequeño gesto de superioridad, es el verdadero enemigo de este expediente y es mucho más difícil de derrotar que cualquier villano. Porque la razón por la que no ves un prodigio de ingeniería donde lo hay podría no ser que el objeto sea primitivo. Podría ser que a ti te enseñaron a mirarlo por encima del hombro, y esa forma de mirar, como vas a comprobar, es exactamente lo que hizo posible que perdiéramos algo tan bueno sin derramar una sola lágrima. Empecemos por lo más simple y lo más ignorado, el grosor.
Aquellos muros de barro superaban los 2 metros en la base, y esos 2 metros no eran un capricho de constructor, ni una torpeza de quien no sabía afinar una pared, eran el corazón del sistema. El calor del desierto es feroz, pero también es lento. Tarda horas en atravesar una masa tan gruesa de barro y tierra, y ese retraso lo cambia todo. Para cuando el calor sofocante del mediodía ha logrado abrirse paso hacia el interior a través de 2 metros de muro, el sol ya se ha puesto, la noche ha vuelto a enfriar el desierto, y ese calor que por fin llegaba se da media vuelta y vuelve a salir. La pared no bloquea el calor, lo entretiene el tiempo suficiente para que nunca llegue a hacer daño, y aquel barro no era barro cualquiera. Los persas lo mezclaban en un mortero espeso, resistente al agua y lento a la hora de dejar pasar el calor, que sabían preparar con un cuidado casi religioso. Pero el grosor y la mezcla son solo la mitad de la defensa, porque hay una segunda mitad que apenas sale en las fotografías. Buena parte del depósito estaba excavado bajo tierra, y bajo tierra, unos metros por debajo de la superficie, la temperatura deja de subir y de bajar con el sol y se mantiene fresca y estable durante todo el año, en verano y en invierno. El hielo, por tanto, no descansaba a merced del clima. Descansaba enterrado en la parte más fresca y más constante de todo el desierto. Hay en este expediente una pieza más de este mecanismo que todavía no ha salido a la luz, y es la que convierte una simple despensa fría en una máquina, porque esa cúpula cónica, esa forma que parece elegida solo por bonita o por costumbre, es en realidad un motor sin una sola pieza que se mueva. El aire caliente, ya lo sabes, pesa menos que el frío y siempre tiende a subir. Y los persas dejaron que hiciera justo eso. Cualquier resto de calor que se colara dentro de la cúpula subía en línea recta hasta el vértice, donde una abertura en lo más alto lo dejaba escapar al cielo. Mientras ese aire tibio huía por arriba, el aire frío, más pesado, se hundía y se quedaba abajo, quieto, formando una bolsa de frío justo sobre el hielo. La cúpula no guardaba el frío por casualidad, lo ordenaba. Empujaba el calor hacia afuera y sentaba el frío sobre el hielo en un reparto perfecto, sin ventiladores, sin conductos y sin gastar absolutamente nada. Detente un segundo en lo que eso significa de verdad, porque es más raro de lo que suena. Aquella cúpula respiraba, día y noche, sin descanso y sin que nadie la vigilara, expulsaba su propio calor por la parte de arriba y protegía su propio frío en la de abajo. No había que encenderla, ni apagarla, ni alimentarla, ni repararla cada mañana. Funcionaba sola, con la única energía de una ley física que no cuesta nada y que no falla jamás, la de que el calor sube y el frío baja. Y lo más inquietante llega ahora, cuando comparas esa cúpula que respiraba sola con el aparato que zumba en tu pared y que se para en seco en cuanto se va la luz, lo que aquel barro hacía gratis. Tú lo pagas cada mes y encima depende de que la red aguante. Aún queda un detalle, y es de esos que separan a un buen ingeniero de un genio. Por muy perfecto que fuera el sistema, algo de hielo terminaba derritiéndose siempre. Es inevitable, pero ni siquiera esa agua se desperdiciaba. En el fondo del depósito, un foso recogía cuidadosamente el agua del deshielo, y esa agua no se tiraba, se volvía a congelar en la siguiente noche fría, o se devolvía al río subterráneo del que había salido. Nada se perdía. Ni una gota, ni un grado de frío, ni un gramo de esfuerzo. Era un círculo cerrado y perfecto. La noche fabricaba el hielo, el muro lo protegía, la cúpula lo ordenaba y el foso rescataba hasta la última gota de lo que se escapaba. Y ahora júntalo todo en tu cabeza, porque solo entonces se ve la dimensión real de lo que estás mirando. 4 mecanismos distintos, funcionando a la vez y en silencio. La noche que congelaba, el grosor que frenaba el calor, la forma que expulsaba el aire caliente y el foso que no dejaba escapar ni una gota. 4 sistemas encajados con la precisión de un reloj y ni uno solo de ellos necesitaba electricidad, ni combustible, ni una pieza móvil que pudiera romperse. Todo movido por el sol, la noche, la gravedad y la forma. Pero por muy automático que parezca todo esto, había algo que sí necesitaba, algo sin lo cual el reloj entero se paraba. Necesitaba a un hombre. Ese hombre era el maestro del hielo, y su historia es la que de verdad debería quitarte el sueño. Porque su saber no estaba escrito en ningún libro ni guardado en ningún archivo. Vivía en sus manos y en su ojo. Sabía leer una pared de barro como tú lees una cara. Sabía qué grieta era inofensiva y cuál iba a costar la cosecha entera de hielo. Sabía cuándo tender el agua, cuándo recogerla, cuándo el mortero pedía una reparación antes de que fuera tarde. Ese tipo de conocimiento, el que vive en las manos de una persona y no en el papel, es el más poderoso que existe y a la vez el más frágil.
Basta con que una sola generación deje de necesitarlo para que desaparezca del todo, sin ruido, sin funeral y sin que nadie llegue a echarlo en falta. ¿Y qué ocupó su lugar cuando por fin dejó de hacer falta? Nada que hubiera que aprender. Un botón. Y aquí está la primera cara del verdadero enemigo de este expediente, aunque todavía no la veas entera. No perdimos todo esto porque apareciera algo mejor y más inteligente. Lo perdimos, en buena parte, porque dejamos de verlo como inteligente. Nos convencimos, poco a poco y sin darnos cuenta, de que aquello era cosa de gente primitiva que se apañaba como podía, y esa idea tan cómoda nos ahorró la molestia de conservarlo. Nadie firmó una orden para borrar al maestro del hielo. Nadie prohibió nada. Fue algo mucho más callado y mucho más difícil de combatir, porque no tiene cara ni sede ni firma. Ahora bien, con esto sobre la mesa parece que el expediente ya está resuelto, y no cierres la carpeta todavía. Esto explica por qué dejamos caer el saber tan fácilmente. No explica aún la decisión de fondo, la de cambiar todo esto por una máquina. Esa página sigue sellada, y llegados a este punto conviene que te hagas la pregunta incómoda, la que no es sobre Persia sino sobre ti. ¿Cuántas cosas sabe hacer con las manos tu propia generación? Arreglar, cultivar, conservar, construir, remendar, que la siguiente ya no va a saber, sin que se dispare ninguna alarma, sin que salga en ningún telediario, sin que nadie llegue siquiera a notar el momento exacto en que se perdió para siempre. Guarda bien esa imagen del maestro del hielo recorriendo su muro de barro, porque cuando este archivo te muestre lo que hacía la torre de viento que dejaste anclada hace un rato, vas a entender que aquel hombre no era un simple vigilante de una nevera, era el último eslabón de una forma de pensar que estuvimos a punto de perder entera. Así que el mecanismo del hielo ya está, por fin, completo sobre la mesa. Sabes cómo se fabricaba, de dónde salía el agua y cómo aquel barro lo mantenía sólido durante meses enteros. Pero fíjate en un detalle que lo cambia todo. Todo lo que acabas de descubrir servía para enfriar una cosa, una cúpula llena de hielo, un almacén. Y en un almacén de hielo no vive nadie. Nadie duerme dentro de un yakshal. Nadie cena ni pasa el verano ahí encerrado. Entonces, ¿cómo refrescaban las casas donde de verdad vivían las personas? Esas habitaciones donde no había ningún bloque de hielo que ayudara, cuando el desierto ardía a plena luz del día. La respuesta está en esa torre que sobresale de los tejados de Yazd, y lo que hace con el aire no se parece a nada de lo que has visto hasta ahora. Ese documento se abre a continuación. Esa torre que sobresale de los tejados de Yazd, hueca por dentro y sin una sola pieza que se mueva, es el documento que este archivo tenía sellado hasta ahora. Y conviene que empieces por darte cuenta de una cosa, porque lo cambia todo. Hasta este momento, todo lo que has descubierto servía para enfriar un almacén. Una cúpula llena de hielo, un depósito, un sitio donde no vive nadie, pero las personas no dormían dentro de un bloque de hielo. Vivían en casas, cocinaban en casas, criaban a sus hijos en habitaciones de barro mientras fuera el desierto ardía a plena luz del día. Y para esas habitaciones donde de verdad transcurría la vida no había ningún hielo que ayudara. Solo estaba la torre. Y lo que la torre hace con el aire es, probablemente, lo más difícil de creer de todo el expediente. Por fuera parece una chimenea altísima, y en cierto modo lo es, salvo por un detalle que le da la vuelta a todo. Una chimenea corriente saca el aire de dentro hacia afuera, y esta hace justo lo contrario. Su trabajo es capturar el aire de fuera y meterlo dentro. Se levanta muchos metros por encima del tejado a propósito, buscando la altura donde la brisa corre más limpia y más fuerte que a ras de suelo, entre las paredes y el polvo de la calle. Ahí arriba abre su boca al viento, lo atrapa y lo obliga a bajar por su interior hueco hasta el corazón de la casa. Hasta aquí dirás, no hay ningún prodigio. Es un tubo que recoge viento. Y tendrías razón, si eso fuera todo lo que hace. Pero lo que ese aire encuentra durante la bajada es lo que convierte un simple tubo en una máquina de enfriar, porque el aire que la torre captura no llega abajo tal como entró. En su camino de descenso lo hacían pasar por encima del agua, una pequeña alberca en el patio, un canal en la planta baja, a veces el propio río subterráneo, el Kanat, corriendo justo por debajo de la casa. El aire caliente del desierto se veía forzado a rozar esa superficie de agua fresca antes de repartirse por las habitaciones. Y en ese roce, en ese contacto entre el aire seco y ardiente y el agua tranquila, ocurre un fenómeno físico tan silencioso como poderoso, uno que tú mismo has sentido decenas de veces en tu propia piel sin ponerle nunca nombre. Ese fenómeno es el auténtico secreto de la torre, y merece que nos detengamos en él, porque es la pieza que lo explica todo. Cuando el agua se evapora, roba calor. No es una manera de hablar, es física pura.
Para pasar de líquido a vapor, cada gota necesita energía, y esa energía la arranca en forma de calor del aire que la rodea, que a cambio se queda más frío. Es exactamente lo que sientes cuando sales mojado del mar y una simple ráfaga de viento te hace tiritar aunque estés a pleno sol, o cuando el sudor, al secarse, te refresca la nuca. La torre no hacía otra cosa que poner esa ley al servicio de la casa. El aire ardiente entraba por arriba, cruzaba el agua, parte de esa agua se evaporaba robándole el calor al pasar, y lo que llegaba a las habitaciones era un aire notablemente más fresco que el infierno que reinaba en la calle, una casa que se climatizaba sola, con una brisa y un poco de agua. Sin motor, sin gas, sin factura. Y aquí es muy fácil pensar que el expediente ya está resuelto, que ya lo tienes todo. Encaja demasiado bien, el viento entra por la cima, cruza el agua, se enfría y baja convertido en alivio. Suena redondo, suena completo. Suena a esas explicaciones tan limpias que dan ganas de cerrar la carpeta y quedarse tranquilo con la respuesta en la mano. La torre atrapa el viento, el agua lo enfría, la casa respira fresca. Fin de la historia. ¿O no? Porque si de verdad todo se reduce a eso, a atrapar el viento y pasarlo por agua, entonces hay una pregunta incómoda que este sistema no sabe responder, y que basta con formular en voz alta para que toda esa explicación tan bonita se venga abajo. Un cazaviento necesita viento. Está en su propio nombre. Y resulta que en un verano de desierto el aire puede quedarse completamente muerto durante días enteros. Ni una brisna, ni un soplo, ni una hoja que se mueva, solo un calor plano y quieto aplastando la ciudad bajo el sol. Según todo lo que acabas de aprender, en esos días sin viento la torre debería quedarse tan inútil como un molino sin brisa, y las casas deberían recalentarse igual que cualquier otra, pero no lo hacían. En los días más muertos y más asfixiantes del verano, cuando no corría el aire por ningún lado, aquellas casas seguían frescas por dentro. La explicación del viento y el agua, esa que dabas por completa hace un instante, no alcanza ni de lejos a explicar eso, y la razón por la que sí funcionaban sin una gota de viento es la parte más ingeniosa de toda la historia. La torre tenía un segundo motor escondido, y es el mismo que ya viste respirar dentro de la cúpula de hielo. La simple diferencia de temperatura. El sol golpea un lado de la torre a lo largo del día y calienta el aire que hay dentro de esa cara. Ese aire, al calentarse, se vuelve ligero y sube y escapa por lo alto de la torre buscando el cielo. Y aquí está la clave. Al marcharse hacia arriba, tira del aire que tiene debajo, aspira el aire fresco de la planta baja, de la sombra, del agua del sótano, y lo hace circular por toda la casa. No necesita viento ninguno, porque el motor no es el viento. Es el propio calor del sol convertido en corriente. La torre tenía, así, dos máquinas en una. Cuando soplaba el viento, lo aprovechaba. Cuando no soplaba nada, se movía sola con la diferencia de temperatura. Nunca se paraba. Y en eso, precisamente en eso, es en lo que un cazaviento le da 1000 vueltas a la máquina que tienes en la pared. Y merece la pena pararse aquí un momento, porque es más serio de lo que parece. Tu aparato de aire acondicionado tiene un único motor. Y ese motor se alimenta de una sola cosa, electricidad. En el instante en que la red falla, en cuanto se va la luz una tarde de agosto, tu aparato se convierte en un mueble caliente colgado de la pared y tu casa empieza a cocerse. La torre no conocía esa fragilidad. De día o de noche, con viento o sin él, con red eléctrica o sin nada de nada, seguía moviendo el aire, porque su energía no venía de ningún cable que alguien pudiera cortar. Venía del sol, del agua y de la forma. 3 cosas que no se apagan. Ahora bien, este archivo no te va a vender humo, y toca decir algo que muchos callan porque estropea el titular. Este prodigio tiene un límite muy real, y esconderlo sería exactamente el tipo de mentira que aquí no se permite. El enfriamiento por evaporación funciona de maravilla cuando el aire es seco y está sediento de agua como el del desierto. En un aire ya cargado de humedad, el truco pierde buena parte de su fuerza. Es una limitación honesta y hay que decirla, pero fíjate bien, porque aquí hay una segunda cara que casi nadie ve. La evaporación es solo uno de los trucos de la torre. Atrapar el viento y hacerlo circular con el calor del sol no necesita ni una gota de sequedad para funcionar. Y por eso mismo la torre no se queda encerrada en el desierto. Puede viajar a climas donde la evaporación no manda y seguir haciendo la mitad de su magia. Guárdate esa idea, porque es la que abre la última puerta de este expediente. Si esta torre funcionara solo en el desierto, sería una curiosidad de museo, una postal exótica, algo bonito de ver y nada más, pero no es una postal. Es una tecnología viva que ha demostrado servir mucho más allá de la arena, y esa afirmación no la sostiene ninguna leyenda ni ninguna nostalgia.
la sostienen instrumentos modernos. Hay ingenieros de nuestro siglo que han apuntado sus aparatos de medición hacia estas torres de barro para averiguar, con números fríos y verificables, cuánto enfrían de verdad, y lo que esos instrumentos registraron es un documento que este archivo guarda sellado para la página siguiente, porque cuando pongas esas cifras al lado de tu factura de la luz, algo va a encajar de golpe, porque llegados a este punto ya tienes delante toda la maquinaria completa. Ya sabes cómo fabricaban el hielo con el frío de la noche, cómo lo guardaban bajo 2 metros de barro y cómo enfriaban las casas donde vivían con una torre de aire que no se detenía jamás. Tienes, resumido en una forma de barro y madera, casi todo lo que hace ese aparato que zumba en tu pared: el frío, la circulación del aire, el alivio de agosto, pero sin el recibo que llega cada mes, sin el motor que se avería, sin el gas que hay que reponer y sin la dependencia absoluta de una red que puede caerse en cualquier momento. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto de lo que pagas cada mes por no pasar calor es, en realidad, un problema que alguien ya había resuelto hace 20 siglos con la forma de un edificio y sin gastar un solo vatio? Y esa pregunta, la de tu factura, ya no es sobre Persia. Es la que te va a acompañar hasta el final de este archivo, porque una vez que aceptas que esto funcionaba, que sigue funcionando, que se puede medir y que hasta se puede sacar del desierto, la vieja excusa se derrumba entera. No dejamos esto atrás porque fuera peor. Lo que viene ahora, con las cifras exactas que la ciencia ha puesto por fin sobre la mesa, va a cerrar la puerta a esa excusa para siempre y te va a dejar cara a cara con la única pregunta que de verdad importa. Si no era peor, si no costaba nada, si nunca se apagaba, entonces, ¿por qué acabamos atados a una máquina y a un recibo para hacer exactamente lo mismo? Ese documento, el que por fin nombra lo que pasó, se abre a continuación. Durante todo este expediente te he pedido que confíes en un montón de barro, y tienes todo el derecho a estar receloso. Podría ser una historia bonita, adornada con los años, una de esas leyendas de antes se vivía mejor que suenan a verdad pero no resisten un solo dato frío. Así que dejemos las leyendas a un lado, porque ha llegado el momento en que este archivo deja de contarte historias y empieza a enseñarte mediciones. Ingenieros de nuestro siglo, con instrumentos de laboratorio, han apuntado sus aparatos hacia estas viejas torres de barro para averiguar, con números que cualquiera puede comprobar, cuánto enfrían de verdad. No se fiaron de la tradición ni del folclore, fueron a medirlo, y lo que anotaron es el documento que este archivo tenía guardado para este momento exacto. Lo primero que hicieron fue lo más honesto que se puede hacer con una leyenda: intentar desmontarla. Metieron los modelos de estas torres en simulaciones de ordenador, esas que calculan cómo se mueve cada partícula de aire, y después construyeron réplicas y las probaron en túneles de viento reales con sensores por todas partes. Querían pillar al mito en un renuncio, demostrar que aquello enfriaba mucho menos de lo que contaban los entusiastas. Pero el mito aguantó la prueba. Los números no solo confirmaron lo que decía la tradición, sino que en algunos casos se quedaron cortos frente a lo que la torre era capaz de hacer. Y el primero de esos números es el que de verdad debería hacerte enderezar la espalda. Una torre de viento bien diseñada, sin un solo motor y sin gastar un vatio, es capaz de bajar la temperatura del interior de una casa entre 8 y 12 grados respecto a la calle. Vale la pena traducir eso a tu propio verano. Es la diferencia entre una habitación de 38 grados, en la que no se puede ni pensar, y una de 26 o 27, en la que se respira y se duerme. Es prácticamente el mismo salto de temperatura que te da el aparato que tienes en la pared cuando lo pones a funcionar a plena potencia. La diferencia no está en el resultado. Está en que uno de los dos lo consigue con una brisa, un poco de agua y la forma del edificio, y el otro te lo cobra religiosamente el día 1 de cada mes. Y no era solo cuestión de temperatura. Los mismos estudios midieron algo que casi nadie tiene en cuenta pero que lo cambia todo dentro de una casa: la renovación del aire. Una buena torre es capaz de cambiar por completo el aire de una habitación hasta 30 veces cada hora, expulsando el aire viciado y caliente y metiendo aire nuevo sin parar, otra vez sin gastar ni una gota de electricidad. Y cuando los investigadores calcularon lo que todo esto significaba para la factura de un edificio entero, el número fue rotundo. Incorporar estos principios reducía el consumo de energía hasta en un 23,3%. Casi una cuarta parte de todo el gasto borrada de un plumazo, solo por diseñar el edificio como se diseñaba hace 20 siglos. Hay en este expediente todavía una pieza más que explica por qué unas torres rinden mucho más que otras, y aún no ha salido a la luz, porque los ingenieros no se quedaron en medir. Quisieron saber qué forma exacta era la mejor de todas.
Probaron torres de una cara, de 4, de 8, con distintas divisiones por dentro, y descubrieron que las que mejor movían el aire eran las torres cuadradas, de 4 caras, con unas aspas cruzadas en su interior que repartían las corrientes hacia cada rincón de la casa. No era por tanto una cuestión de suerte ni de capricho artístico. Había una ingeniería fina, optimizable, detrás de cada una de aquellas siluetas. Todo esto, conviene subrayarlo, no sale de un blog ni de un vídeo de aficionado. Sale de revistas científicas revisadas por otros expertos, publicado tan recientemente como el año 2025. La sabiduría antigua acababa de pasar el examen más exigente de la ciencia moderna, y lo había aprobado con nota. Así que merece la pena pararse en lo que esto significa para ti, porque es demoledor. Recuerda las cifras del otro lado de la balanza, esas que ya conoces. Los edificios se comen alrededor del 40% de toda la energía del planeta, y solo enfriarlos consume una quinta parte de toda la electricidad que usan, con una demanda que se va a triplicar antes de que lleguemos a mitad de siglo. Y ahora resulta que buena parte de ese gasto colosal era evitable, y que la prueba de que era evitable no está enterrada en ningún papiro, está de pie, en edificios que se inauguran en nuestros días, en un parque nacional de Estados Unidos, en unas oficinas premiadas de Australia, en una ciudad experimental del desierto árabe. La excusa cómoda, esa de que abandonamos todo esto porque encontramos algo mejor, acaba de quedarse sin una sola pata sobre la que sostenerse. Y aquí es donde este expediente da el giro que probablemente no esperabas, el mismo que llevo prometiéndote desde la primera página, porque a estas alturas, después de tanto barro prodigioso y tantas cifras a su favor, tu cabeza ya ha construido sola el final de la historia. Estás esperando al villano, estás esperando que este archivo señale por fin al culpable, la gran industria del aire acondicionado, la compañía eléctrica, la corporación sin rostro que nos robó esta sabiduría para vendernos sus máquinas. Es el final que pide el cuerpo, el que dejaría a todos tranquilos con un enemigo al que odiar. Y es justamente el final que este archivo no te va a dar, porque sería mentira, y aquí no se miente ni para quedar bien. Deja que sea muy claro contigo, porque esta es la pieza más importante de todo el expediente. La verdadera razón por la que dejamos esto atrás no es la que estás preparándote para escuchar. Nadie prohibió las torres de viento, no hay una ley que las ilegalizara en un año concreto, no hay una orden firmada, no hay un despacho donde alguien decidiera borrarlas del mapa. Es más, estas torres nunca llegaron a desaparecer del todo. Siguen en pie en las ciudades del desierto, se siguen usando, y la arquitectura más moderna las está recuperando con entusiasmo. No hay un cadáver que investigar, porque el paciente nunca murió. Y en cuanto aceptas eso, toda la historia del robo y del secreto suprimido se desmorona, y en su lugar aparece algo mucho más incómodo de mirar de frente. Y ya que hemos entrado en el terreno de la honestidad, toca decir lo demás, porque un archivo que solo cuenta la mitad buena es tan tramposo como el que inventa villanos. Esto no es magia, y no sirve para todo. El enfriamiento por evaporación pierde gran parte de su fuerza en los climas muy húmedos, donde el aire ya está cargado de agua. La fabricación de hielo del Yakshal necesitaba sí o sí un desierto con noches heladas, y no se puede copiar tal cual en cualquier rincón del mundo. Y todo aquel sistema exigía mantenimiento constante, manos expertas. Un cuidado que una máquina enchufada no te pide. Decir esto no debilita nada de lo que has descubierto. Al contrario, es lo que te permite fiarte de todo lo demás, porque un archivo dispuesto a enseñarte los límites de su propia historia es un archivo que no está intentando venderte nada. Y con eso sobre la mesa, la pregunta que abrió este expediente se vuelve más grande y más afilada que nunca. Si nadie nos lo robó, si nunca estuvo prohibido, si sigue en pie y funciona y hasta la ciencia lo aplaude, entonces no hay ningún ladrón a quien perseguir ni ninguna víctima que llorar. Lo que hay es otra cosa, mucho más difícil de digerir. En algún momento, sin que nadie nos obligara, dejamos de preguntárnoslo. Nadie tuvo que enterrar este conocimiento. Bastó con que, poco a poco, dejáramos de hacernos la pregunta que lo mantenía vivo. Y esa clase de pérdida, la que ocurre en silencio y sin que nadie la decida, no tiene a quién echarle la culpa. Solo tiene un espejo. Porque el último documento de este archivo no lleva el nombre de un culpable, lleva el nombre de algo mucho más escurridizo. Una pregunta que dejó de hacerse, un poco cada día, sin que nadie se diera cuenta de lo que se estaba perdiendo, hasta que un buen día miramos alrededor y ya no sabíamos vivir sin apretar un botón. Cuando se perdió exactamente esa pregunta, ¿qué recibimos a cambio de dejar de hacérnosla? ¿Y por qué justo ahora, en pleno siglo XXI, estamos corriendo a recuperarla? Es lo que queda por abrir. Y te aviso de una cosa,
Cuando entiendas qué fue lo que cambiamos y por qué la parte más incómoda de esta historia no es la de los persas, sino la tuya, vas a mirar el termostato de tu pared de una manera que ya no vas a poder deshacer. Así que no te muevas de aquí, porque lo que este archivo está a punto de sacar a la luz no es una fecha ni un nombre propio, sino la respuesta exacta a por qué acabaste dependiendo de una máquina y de un recibo para algo que un montón de barro hacía gratis. Vas a descubrir en qué momento dejamos de diseñar contra el clima, qué ganamos a cambio de dejar de pensarlo, y por qué esa comodidad que nos pareció un progreso resultó ser una trampa que ahora, con el planeta calentándose, estamos pagando entre todos. Este archivo lleva 5 expedientes preparándote para lo que viene. La última página está a punto de abrirse, y en ella está, por fin, la respuesta que has venido a buscar. El último documento de este archivo no lleva el nombre de un culpable, sino el de una pregunta que dejó de hacerse. Y para entender cómo se pierde algo así hay que viajar a un momento muy concreto, no del desierto persa, sino de hace poco más de 100 años, cuando en el mundo entero ocurrió algo que lo cambió todo sin que casi nadie se diera cuenta de lo que significaba. La electricidad se volvió accesible. De repente, por primera vez en la historia de la humanidad, se podía enfriar el aire de una habitación con solo enchufar una máquina. Ya no parecía hacer falta pensar en la orientación de la casa, ni en el grosor de los muros, ni en por dónde entraba la brisa. Todo eso, que durante miles de años había sido imprescindible, empezó a parecer un estorbo del pasado, y ahí, en esa comodidad recién estrenada, empezó en silencio la renuncia más grande que casi nadie ha contado nunca. Piensa en lo que significa de verdad esa palabra, renuncia. Durante miles de años, construir una casa había sido una conversación con el clima del lugar. Quien levantaba un hogar tenía que conocer su tierra, de dónde venía el viento, cuánto apretaba el sol, cómo cambiaba la noche, qué materiales guardaban el frío. La casa era la respuesta inteligente a una pregunta que hacía el entorno, pero cuando apareció la máquina, esa conversación se cortó de golpe. Ya no parecía necesario preguntarle nada al clima, porque se le podía imponer la respuesta a la fuerza, con un aparato que fabricaba frío a demanda, y así, poco a poco, dejamos de construir casas que dialogaban con su entorno y empezamos a construir casas sordas, cajas iguales en cualquier parte del mundo, que solo saben funcionar si las enchufas. Y aquí está el detalle que probablemente nunca te habían contado, el que le da la vuelta por completo a la sensación de fracaso que arrastras cada agosto. Tu casa no es que esté mal construida por casualidad, ni que tú la cuides mal. Tu casa está diseñada desde el plano, dando por supuesto que vas a comprar el aparato. El arquitecto que la proyectó ya contaba con que habría aire acondicionado, así que no necesitó molestarse en orientar bien las ventanas, ni en darle más a los muros, ni en pensar en la ventilación cruzada. El aparato taparía cualquier fallo. Por eso tu casa acumula calor en lugar de defenderse de él. No es un descuido, es el plan. Se construyó un fallo enorme a propósito, con la tranquilidad de saber que tú comprarías la tirita para taparlo, mes a mes en la factura. Así que la respuesta a la pregunta que abrió este expediente, esa que lleva 5 documentos esperando, es a la vez más sencilla y más difícil de digerir de lo que imaginabas. ¿Por qué acabamos dependiendo de una máquina y de un recibo para algo que un montón de barro hacía gratis? No porque nadie nos lo robara, ni porque una industria malvada escondiera los planos, sino por algo mucho más callado. Dejamos de saber que había una pregunta que hacer. Cuando encargas una casa, confías en quien la construye, igual que confías en el médico o en quien te arregla el coche. Das por hecho que el experto ya ha pensado en todo, y no se te ocurre preguntarle si esa casa sabrá defenderse sola del calor, porque ni siquiera sabes que eso es posible. Nadie te ocultó la respuesta. Lo que se perdió, sin que nadie lo notara, fue la propia pregunta, y esta es la parte que de verdad incomoda, mucho más que cualquier villano, porque un villano al menos te daría a quien señalar. Aquí no hay engaño. Hay un constructor al que le sale más barato y más rápido levantar una caja y colgarle un aparato, que es lo que el mercado le premia. Hay un fabricante que gana vendiendo máquinas y una compañía que gana con cada hora que la tienes encendida. Todos empujan, sin ponerse de acuerdo y sin proponérselo, hacia el mismo sitio, hacia que tu casa dependa del enchufe y a nadie se le ocurra preguntar por qué. Y así, poco a poco, una pregunta que durante miles de años se hacía por instinto cualquiera que levantara un hogar: ¿cómo hago para que esta casa sea fresca por sí misma? Simplemente dejó de hacerse. No se prohibió, se olvidó. Y una pregunta olvidada no aparece en ninguna factura, pero la pagas en todas. Pero mira, y esto es lo importante, esta historia no termina en la resignación, porque hay un giro final que lo cambia todo.
Resulta que aquella comodidad que nos pareció un progreso sin fisuras está empezando a pasarnos factura, y no es una metáfora. El planeta se calienta, la demanda de frío se dispara y va camino de triplicarse antes de mitad de siglo, y las redes eléctricas de medio mundo empiezan a temblar precisamente en las semanas de más calor, justo cuando todos encendemos el aparato a la vez. La solución fácil de hace 100 años se ha convertido en el problema de hoy. Y por eso está pasando algo que ni el más optimista habría imaginado. Los mejores arquitectos e ingenieros del mundo están volviendo la vista atrás, hacia el desierto, hacia el barro, hacia esas torres que nunca dejaron de estar en pie, para volver a hacerse la pregunta que un día olvidamos. Y aquí es donde este expediente deja de ser una historia sobre Persia y se convierte por fin en algo tuyo, en algo que te puedes llevar a casa. Porque los principios que sostenían aquellas casas de barro no son secretos ni requieren un desierto. Son ideas que cualquiera puede volver a usar hoy, aprovechar la masa de los muros y los suelos para frenar el calor del día, colocar y orientar las ventanas para que se cree una corriente cruzada que barra el aire caliente sin un solo ventilador, buscar la sombra a propósito, con un alero, un árbol, una parra, abrir la casa de noche cuando refresca, para que suelte el calor acumulado, y cerrarla a cal y canto durante el día. Ninguna de estas cosas necesita un cable. Todas estaban en aquellas cúpulas y en aquellas torres, y todas siguen funcionando exactamente igual que hace 20 siglos. Y con eso llegamos al fondo de todo, a lo que de verdad guardaba sellado este archivo desde la primera página, que nunca fue una nevera del desierto. Lo que este expediente ha desenterrado no es una técnica antigua para enfriar casas. Es una advertencia sobre lo fácil que resulta perder un saber sin que nadie te lo robe, sin más que dejar de preguntar por él. Nos acostumbramos a que la máquina pensará por nosotros. Y durante 100 años ni se nos ocurrió que hubiera otra forma. Pero acabas de comprobar, con datos, con ciencia y con edificios que siguen en pie, que esa otra forma existía, que funcionaba, y que lo único que de verdad perdimos no fue la técnica, sino la costumbre de preguntar antes de enchufar. Darte cuenta de eso, ver la trampa por dentro, es lo que ya no te podrán quitar. Porque quien entiende cómo perdió algo, ya está a medio camino de recuperarlo. Si has llegado hasta aquí, es porque no perteneces a los que se conforman con la primera explicación que les sirven. Y esa es, en el fondo, la herramienta más valiosa que te llevas de este archivo, mucho más que cualquier truco para enfriar una casa. La costumbre de hacerte preguntas que parecen obvias, o incluso ingenuas. ¿Puedo refrescar mi casa sin electricidad? ¿Tengo de verdad toda la información para decidir cómo vivo, o solo la que nunca se me ocurrió cuestionar? Suenan a preguntas de niño, hasta que descubres que una civilización entera vivió de responder la primera, y que la ciencia les ha dado la razón 20 siglos después. Las preguntas que parecen tontas son, muchas veces, las que llevan más tiempo esperando a que alguien vuelva a hacerlas. Y de eso va este canal, expediente a expediente, de ir a buscar en el pasado y en los rincones olvidados del mundo, ese conocimiento que estuvo siempre ahí a la vista y que nadie miraba, no para vivir como en otra época, sino para recuperar preguntas que pueden cambiarte la vida hoy, sobre todo si el calor, o cualquier otra cosa que das por inevitable, te condiciona los días enteros. Suscríbete si tú también prefieres una pregunta incómoda a una comodidad que no entiendes. Porque hay muchas más experiencias enterradas esperando salir a la luz, y en la próxima te espera una civilización que domaba el agua de una forma que hoy nos costaría creer. Está a un clic en la pantalla. Porque al final, lo que este archivo abrió no fue la puerta de una nevera de barro en mitad del desierto. Fue la puerta de una pregunta que ya no vas a poder cerrar cada vez que enciendas el aire acondicionado. De cuántas otras cosas que un día supimos hacer solos, nos hemos vuelto dependientes sin darnos cuenta, solo porque dejamos de preguntar. Guárdate esa pregunta, llévatela a casa. Porque el hielo del desierto era solo el principio y hay muchos más expedientes esperando a salir a la luz. Este archivo queda abierto.